Bueno, propiedades que cumplen los determinantes y que algunas de ellas no solo son propiedades así como decir qué característica tienen, sino que algunas de esas propiedades también nos va a dar una pista para seguir viendo manera de calcular determinantes de matrices grandes, de órdenes mayores a 3 grandes. Bueno, la primera propiedad dice que, bueno, que es bastante obvia. Dice que el determinante de la matriz nula es 0, de cualquier orden, ¿no es cierto? De la matriz nula de cualquier orden, la matriz nula es 0. Vamos con las propiedades. Bueno, esto es bastante obvio. Si yo tengo la matriz nula de orden 2 por 2, ¿no es cierto? Las de 2 por 2 la calculamos a través de sus diagonales, esto es 0 menos 0, 0, ¿no? Si esta es la nula de orden 2, el determinante de A es 0 menos 0 es 0. La de 3 por 3, la nula de 3 por 3, me pediría usar Sarrus, pero lo mismo, si yo repito fila de 0 abajo o repito columnas de 0 a la derecha, todas esas diagonales van a valer 0. Y si tuviera una nula de orden mayor de un 4 por 4, por ejemplo, como vimos recién en el desarrollo por cofactores, sería elemento por cofactor más elemento por cofactor, pero si todos los elementos de una columna o de una fila son 0, porque la matriz nula, todo ese determinante va a dar siempre 0. O sea que como conclusión, el determinante de la matriz nula, cualquiera sea el orden, es 0. Esta es bastante obvia. La número 2, que también es bastante obvia, es el determinante de la matriz identidad de cualquier orden. El determinante de la matriz identidad de cualquier orden, esto es 1. Nosotros ya habíamos dicho que la matriz identidad era como que funcionaba como el 1 de los números, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la matriz fuera la identidad de orden 2, que es esta? Bueno, lo que yo tengo que hacer es el cruce de las diagonales, tengo 1 menos 0, el determinante es 1. Si yo tuviera la identidad 3 por 3, sería 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Bueno, aquí tendríamos un Sarrus. Repito la primera fila y la segunda. Bueno, pero acá ¿qué pasó? Acá tengo 1 más 0 más 0, menos 0, menos 0, menos 0, o sea, me dio 1. ¿No? Y lo mismo, si tuviéramos la identidad 4 por 4, que me va a pedir desarrollo por cofactores, pero, por ejemplo, yo elijo la primera fila, la que tiene 1, 0, 0, 0, bueno, esta me quedó el 1 por el cofactor, lo demás es todo 0, y el cofactor, digamos, la submatriz de este va a ser va a ser justamente la identidad, lo que me va a quedar acá abajo va a ser la identidad 3 por 3, que ya vimos que también el determinante de eso daba 1. Entonces, en definitiva, cualquiera sea el orden, el determinante de la matriz identidad es un 1, da 1, ¿no? Bueno, vamos a la 3. La 3 dice, que la vamos a usar mucho esta propiedad, la 3 dice que el determinante de una matriz A es el mismo, es igual al determinante de la traspuesta de A, ¿no? O sea, lo escribo en símbolo para no escribirlo todo en oración. Dice que el determinante de A es igual al determinante de la traspuesta de A. ¿Qué hace uno cuando transpone? Lo único que hacemos al transponer es como si la rotáramos 90 grados a la matriz, ¿no? Lo que era una fila pasó a ser una columna. Eso es buscarle la traspuesta a una matriz. Pero no alteramos nada de los números. O sea que las cuentas que me llevan a calcular el determinante implican a los mismos números, cambiados de lugar, pero eso no importaría porque todo es conmutativo. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, vamos a una chiquita de 2 por 2. Si yo tengo 1, 3, 4, 2, ¿no es cierto? Y quiero buscar el determinante a esta matriz, bueno, sería por las diagonales, o sea, 2 menos 12, que me va a dar menos 10.
2 menos 12, que me va a dar menos 10. ¿Qué hago cuando transpongo esta matriz? Cuando busco la traspuesta de A. Bueno, lo que hago es lo que era fila pasa a ser columna. O sea, como si a esta yo la girara, la rotara 90 grados, ¿no? Entonces, la matriz traspuesta va a ser 1, 3, 4, 2. Bueno, ¿y qué va a pasar cuando quiera buscar el determinante de esa traspuesta? Que van a ser también las diagonales. Bueno, fíjense que quedó la misma cuenta acá, 1 por 2 menos 4 por 3. Pero como los números, el producto entre números es conmutativo, 4 por 3 y 3 por 4 da lo mismo. Entonces, a eso me refería, que las cuentas que uno hace para buscar el determinante de la traspuesta implican a los mismos numeritos, cambiado de orden, pero los mismos numeritos. O sea, esto va a seguir siendo 2 menos 12, que me va a dar lo mismo, menos 10, que me dio el determinante antes de la otra, ¿no? Bueno, entonces, la propiedad número 3, que dice que el determinante de una matriz es igual al determinante de su traspuesta. Esta es una propiedad que aparece bastante en las situaciones, en los ejercicios, la vamos a usar bastante. Bueno, la 4 dice que si una matriz A tiene inversa, porque esto hay que aclararlo porque ya habíamos hablado que no todas las matrices tienen inversa, pero si existe la inversa de A, el determinante de la inversa de A es el inverso del determinante de A. Son números los determinantes, ¿no? Recordemos que los determinantes son numeritos. Entonces, ¿qué dice esta propiedad en símbolo? Dice que el determinante de A a la menos 1, que sería de la inversa de A, es 1 sobre el determinante de A. O sea, el determinante de la inversa es el inverso del determinante original. Esto, claro, sí existe la inversa de A, porque bueno, por ahí me puedo encontrar con matrices que no tienen inversa. Bien. Bueno, esta es la 4. Todo esto que yo les estoy contando ahora resumidamente, en el apunte está explicado mejor, más detallado y con ejemplos, ¿no? Ahí justamente estoy viendo que está hecho el ejemplo para corroborar que la propiedad que uno está nombrando es verdadera. Bueno, ahora, la 5 dice que si en una matriz yo tengo toda una fila de ceros completa, toda una fila completa de ceros o toda una columna completa de ceros, ese determinante va a dar 0. Le agrego yo que además eso entonces, esa matriz que tiene una fila de ceros o columna de ceros, no va a tener inversa, por ejemplo, porque su determinante está dando 0 y una condición muy importante es que las matrices tendrán inversa si solo si el determinante es distinto de 0, ¿no? Bueno, pero lo que dice la propiedad 5 es que si en una matriz hay una fila o columna completamente nula, o sea, completamente llena de ceros, ese determinante da 0. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, pensemos en desarrollar el determinante por fila o columna, por cofactores, como vimos recién. Si yo tengo toda una fila de 0, obviamente voy a elegir esa fila de 0 para desarrollar la cuenta del determinante, y como voy a hacer elemento por cofactor, voy a estar haciendo siempre 0 por cofactor más 0 por cofactor, todo eso va a dar 0. Y como yo puedo elegir cualquiera de las filas o las columnas de una matriz para desarrollarle su determinante, bueno, elijo justamente esa donde están todos los ceros y ese determinante va a ser 0. ¿No? Bueno, la número 6 dice que si en una matriz hay una fila o columna múltiplo de otra, el determinante de esa matriz será 0. Repito, si en una matriz yo encuentro una fila o columna múltiplo de otra fila o columna, el determinante de la matriz es 0, y bueno, y también, ¿y qué me está diciendo? Y que si me sucede eso,
si me sucede que en una matriz encuentro una fila que es múltiplo de otra o una columna que es múltiplo de otra, esa matriz no va a tener inversa porque su determinante me está dando 0. ¿No? ¿Qué significa una fila múltiplo de otra? Por ejemplo, si yo en una matriz B tengo la fila 1, 2, 3, y la otra es la 2, 4, 6, y la otra es cualquier cosa, 0, 1 y menos 4, ¿sí? Bueno, pero acá yo tengo que la fila 2 es el doble de la fila 1. Eso significa tener filas múltiplos entre sí, o te puede pasar con una columna. Puedes tener la columna 1, 2, 3 y la otra columna 2, 4, 6. Bueno, ahí hay una columna que es múltiplo de otra columna. Si ustedes le calculan el determinante a una matriz como esta, ese determinante vale 0. Y entonces, bueno, también me está diciendo que esa matriz no tendrá inversa. Eso dice la propiedad 5, no, la 6. La 7 dice que si en una matriz uno intercambia una fila por otra o una columna por otra, ¿no? Pero si uno intercambia una fila por otra, el determinante que sacamos, después que hicimos el intercambio, el determinante que sacamos es el opuesto al original, al determinante que era antes de intercambiar las filas. A ver, vamos a sacar esto múltiplo. No es que lo vamos a resolver, pero digo, vamos a sacar esto de las filas múltiples, ¿no? Vamos a suponer esta matriz. Si yo le calculo el determinante a esta matriz y me dio tal cosa, me dio su resultado. Bueno, si ahora yo procedo a intercambiar, o sea, a poner fila 2 donde está fila 1, y vuelvo a sacar el determinante, ese nuevo determinante es el opuesto del que saqué al principio. O dicho de otra manera, es el que yo saqué al principio multiplicado por menos 1. ¿No? Si la primera vez me dijo que el determinante vale 23, cuando yo intercambio y vuelvo a sacar el determinante, eso me tiene que dar menos 23. Ahora bien, si yo vuelvo a intercambiar, me tiene que dar menos 23, o sea, me está dando el primero, el 23 original. ¿Sí? Cada vez que uno intercambia fila o columna, el determinante aparece multiplicado por un menos 1. O sea, el determinante es el opuesto al determinante que saqué antes de hacer el intercambio. Pero como esto sucede cada vez que yo haga intercambio, entonces yo tengo la original con un cierto determinante. Hice el intercambio, me salió el opuesto. Pero si yo volviera a hacer otro intercambio en el paso que sigue, me está dando el primero. Y si volviera a intercambiar, me da el opuesto. Y si vuelvo, me da el primero. Y después si vuelvo, me da el opuesto. O sea, siempre estoy entre el original y el opuesto. Todas las veces que uno está intercambiando filas. Fíjense que sin nombrarlas, estamos hablando de las operaciones elementales, de las matrices. O sea, una operación elemental entre matrices era intercambiar filas, ¿se acuerdan? Bueno, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que cuando yo intercambié fila, el determinante me apareció multiplicado por menos 1. Eso es lo que dice la propiedad 7. Ahora, vamos a seguir. A ver, la propiedad 8 dice que si una matriz C se obtiene del producto de otras dos, de una A por una B, bueno, el determinante de la C también se obtiene como el producto de los determinantes de la A con la B. A ver, lo vamos a escribir en símbolo. Es una especie de poder distribuir el determinante con el producto. O sea, lo que dice la propiedad es que
si la matriz C yo la obtengo haciendo A por B, bueno, el determinante de la C también se obtiene haciendo el determinante de la A por el determinante de la B. Que cuando uno lo escribe así, a ver, ¿a dónde estamos acá? Sí. Cuando uno lo escribe así, es como que se podría leer o interpretar como que uno pudiera distribuir el determinante con un producto. ¿Por qué? Porque la C venía de un producto, ¿no? O sea que decir determinante de C es decir determinante de A por B. En realidad, si yo me quedo con esa parte de la igualdad, lo que estoy diciendo es que el determinante del producto de matrices es igual al producto de los determinantes. También es una propiedad que se usa mucho, que aparece mucho y la vamos a usar. Bueno, la 9 dice que si uno multiplica, si uno en una matriz multiplica a una fila por un número real, por una constante, el determinante también te aparece multiplicado por esa constante. A ver, si yo tengo una matriz A, vamos a chiquita, de orden 2 por 2, por ejemplo, 3, 1 y 2, 4. Bueno, y yo le calculo el determinante a la matriz A. Esta, como es 2 por 2, hago el cruce de las diagonales, ¿no? 12 menos 2, que me da 10. A ver si se ve por la luz, sí. 12 menos 2, que me da 10. Bueno, si yo ahora a esa matriz, voy a buscar una matriz nueva, una A', donde a la fila 2 la quiero multiplicar por el número 3, por ejemplo, el número real 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? La fila 1 me va a quedar como está, pero a la 2 yo la quiero multiplicar por 3. Entonces me va a quedar 3 por 2, 6, y 3 por 4, 12. Bueno, el determinante de la nueva matriz tiene que salirme multiplicado por 3, que fue por quien yo multipliqué a esta fila. Quiere decir que si nosotros veníamos con un determinante que valía 10, el nuevo determinante tendría que valer 30. Es ese 10 original multiplicado por el 3 que yo multipliqué a la fila. A ver, comprobémoslo. El determinante de la A' sería 3 por 12, que son 36, menos 1 por 6, 6, 36 menos 6 es 30. Este 30 es exactamente el determinante que se tenía multiplicado por 3, que era el numerito por el cual a mí se me ocurrió multiplicar una de las filas de la matriz. Redondeando. Si en una matriz multiplicamos a una fila o columna por un escalar, por un número real, el determinante de la nueva matriz me sale también multiplicado por ese escalar que yo usé al multiplicar fila o columna. Esto entonces tiene una consecuencia, que es una propiedad que también se usa mucho. ¿Qué pasa cuando yo multiplico toda la matriz por un escalar? ¿No es cierto? Vamos a imaginar, si yo tengo una matriz, vamos a imaginar una matriz B que sea de orden 3 por 3, ¿no es cierto? Que yo tenga 3 numeritos, 3 numeritos, 3 numeritos, y a mí se me ocurre a toda la matriz B multiplicarla por 2, ¿no? Entonces, claro, es que me va a quedar en realidad la matriz 2 por B, ¿no es cierto? Bueno, lo que esté ahora acá es toda la fila 1 multiplicada por 2. Lo que está acá es toda la fila 2 multiplicada por 2. Lo que esté acá es toda la fila 3 multiplicada por 2. Entonces, si yo pienso en el determinante, digo, está bien, esta primera matriz tenía su determinante, con un determinado valor, ¿no? Pero entonces, ese determinante me va a aparecer primero multiplicado por 2 por la primera fila, después multiplicado otra vez por 2, y después otra vez por 2. Entonces, en realidad, ese determinante va a estar multiplicado por 2 a la 3.
va a estar 3 veces multiplicado por 2, por cada vez que yo a cada fila la multiplique por 2. Bueno, esto me lleva a una conclusión, a una propiedad que me dice que el determinante de K por la matriz es K a la n, por el determinante de la matriz, donde n es el orden, ¿no? Esto que dijimos, si yo tengo una matriz 3×3 original y tiene su determinante, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora se me ocurre a toda la matriz B multiplicarla por 2, o sea, estoy en esta situación, 2 por B. ¿Cómo tendría que hacer? Y toda la fila 1 por 2, toda la fila 2 por 2 y la fila 3 por 2. Entonces, el nuevo determinante va a salir multiplicado por 2 debido a la primera fila, otra vez por 2 debido a la segunda fila, y otra vez por 2 debido a la tercera fila. Entonces, en realidad va a salir multiplicado por un 2 a la 3, donde 3 es el orden de la matriz. ¿Sí? ¿Se entiende ahí esa propiedad? O sea, la propiedad es esta. Cuando yo a una matriz la multiplico por un escalar real, el determinante de esa nueva matriz va a ser el escalar elevado al orden por el determinante de B. Vamos a otro ejemplito por ahí más del número. Si a mí me informaran que el determinante de B vale 5, ¿sí? ¿Cuánto vale? Bueno, ahí B es 3 por 3, ¿cierto? ¿Cuánto valdrá el determinante de 2 por B? A ver si aplicamos la propiedad. ¿Cuánto valdrá el determinante del doble de B? ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice que K por B, o sea, 2 por B, determinante de 2 por B, es igual a esto. A ver. Profe, ¿me Sí. escucha? ¿Sí? Sería 8 por 5 entonces. Bien. O sea, si a mí me informan que el determinante de B vale 5, la propiedad me dice que el de 2 por B es 2 a la n, donde n es el orden 3, 2 a la 3 por el determinante de B. Bueno, pero 2 a la 3 es 8 y el determinante de B es 5, y entonces eso me dio 40. ¿Sí? Eso dice la propiedad, que el determinante de un escalar por la matriz es igual a ese escalar elevado al orden de la matriz por el determinante de B. Profe, le hago una pregunta con respecto a esa propiedad. Sí. ¿Sí? Sería como sacarle factor común, digamos, a una línea, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, se puede como hacer la analogía. Por cada Entonces, si, línea, por cada fila, vos tenés ese escalar ahí, entonces al final de la cuenta el escalar te queda elevado al orden, porque vos tenés tantas filas como dice el orden de la matriz, ¿no? claro. Entonces, un ejemplo, ¿no? Sí, Supongamos que una línea la multiplica por 2. sí. El determinante tendría que estar multiplicado por 1/2, entonces. No, el determinante te aparece multiplicado por 2. Ahora, yo sé a dónde apuntar. Si vos vas teniendo un igual, si vos decís, este determinante tiene que ser igual a este, igual al otro, bueno, si acá te apareció que una fila está multiplicada por 1/2, el siguiente determinante, perdón, si acá te apareció una fila multiplicada por 2, el siguiente determinante va a estar multiplicado por 2. Si yo quiero que sea igual al anterior, ahí tengo que ponerle acá adelante un 1/2 para cancelar ese 2. ¿Sí? Ya después, en la práctica, después van a hacer ejercicios de ese estilo. Es cuando no te dan la matriz, pero te dicen que el determinante
te la dan con letras, te dan el determinante de A, B, C, D, qué sé yo, vale tanto, y vos tenés que llevarla a esa que te la dieron, la tenés que llevar a la original. Bueno, eso ahí es donde aparecería un medio afuera, pero bueno, eso viene un poco más adelante, cuando estén en la práctica desarrollando ese tipo de ejercicio, que es cuando uno no conoce la matriz y te dan el determinante sin darte la matriz, ¿no? Pero la propiedad dice que si vos a una fila la multiplicaste por 2, el determinante aparece multiplicado por 2. ¿Sí? Eso dice la propiedad. Si yo quiero que en vez de aparecerme multiplicado por 2 sea igual al que traigo antes, en el paso anterior, ahí es donde tengo que colocarle un medio afuera, como para cancelar el efecto ese de que está multiplicado por 2. No sé si queda del todo claro, pero bueno, ya vamos a hacer algún ejemplo en la clase que viene, o ustedes en la práctica ahora con Víctor. No sé si ahora o cuando Víctor corrija, pero ahí se ve ese funcionamiento de ese un medio ahí. Bueno, Gracias, profe. la propiedad 11 dice que si en una matriz yo reemplazo una fila por la suma de esa fila más un múltiplo de otra, el determinante no cambia. Y esta propiedad es como sumamente muy importante, es la que nos va a llevar a poder calcular determinantes grandes mediante otros métodos, ¿no? O sea, yo tengo una matriz A, no sé, pensemos 3 por 3, y armo una matriz nueva, una B, pero donde reemplacé, por ejemplo, la fila 2 la reemplacé por fila 2 más 3 veces fila 1. Estamos pensando en operaciones elementales, ¿no? Entonces, si a esta la dejé igual, bueno, lo podemos hacer con números, a ver, así se entiende bien. Vamos a tener acá la 1, 2, 3, no sé, la 0, 1, 2 y la 2, 1, 4, ponemos. Bueno, si yo a la fila 2 la reemplazo por fila 2 más 3 veces fila 1, que es una operación elemental de las de Gauss, lo que dice la propiedad es que el determinante de la nueva matriz es el mismo que el de la original. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso, vamos a reemplazar, vamos a hacer 3 fila 1 más fila 2 y la vamos a mandar a fila 2, o sea, estoy reemplazando fila 2 por la suma de la 2 más 3 veces la 1, ¿no es cierto? Y lo que me dice la propiedad es que el determinante de la nueva matriz es el mismo que el de la matriz original. ¿Cómo sería esta nueva matriz? Bueno, la fila 1 me va a quedar igual, la fila 3 también me va a quedar igual, y lo que voy a hacer es reemplazar en fila 2, voy a poner fila 2 más 3 veces fila 1. O sea, 3 por 1, 3 más 0, 3. 3 por 2, 6 más 1, 7. 3 por 3, 9 más 2, 11. O sea, reemplacé la fila 2 de la original, la reemplacé por fila 2 más 3 veces fila 1. O sea, le hice una de las 3 operaciones elementales que nos decía Gauss, ¿cierto? Bueno, la propiedad me garantiza que el determinante de B es el mismo que el determinante de A. Eso para nosotros va a ser muy buena información, porque nos va a permitir esto de trabajar con las matrices más grandes, trabajar con operaciones elementales, porque al hacerle operaciones elementales, al hacer esta operación elemental, el determinante no varía, el determinante sigue siendo el mismo. O sea que yo puedo calcularlo en la matriz original grande, o puedo calcularlo en la matriz simplificada, trabajada a través de operaciones elementales, y el resultado es el mismo, con mucho menos trabajo, porque entonces yo busco ahora un determinante de una matriz más trabajada, más simplificada, a la cual le estuve aplicando operaciones elementales, ¿sí? Y la estuve simplificando en sus cálculos.
Bien, entonces, como conclusión, lo que dice esta propiedad es que si en una matriz yo reemplazo una fila o columna por la suma de esa fila más un múltiplo de otra, el determinante no varía, sigue siendo el mismo, entonces yo puedo calcularlo o desde la matriz original, me va a llevar mucho trabajo en cofactores, o desde la matriz que obtengo después de aplicarle operaciones elementales, porque ese determinante no cambió, ¿no? Las tres operaciones elementales que nosotros teníamos era multiplicar una fila por un número. Bueno, ¿eso qué hace respecto al determinante? Te dice que el determinante te va a aparecer multiplicado por ese número. La otra operación que teníamos era intercambio de filas. Respecto al determinante, ¿qué hace eso? Te lo multiplica por -1. O sea, si vos tenías un tal determinante, cuando intercambiaste la fila, el determinante te apareció multiplicado por -1 o te salió el opuesto. ¿Y cuál era la tercera operación elemental? Esta que estamos diciendo. O sea, era sustituir una fila por ella sumada con un múltiplo de otra fila. Bueno, esa tercera operación elemental, según esta propiedad, no altera al determinante. Entonces, esa es muy buena para tenerla en cuenta. Las otras también se las puede tener en cuenta, pero con el cuidado de que si vos intercambiaste fila, el determinante aparece multiplicado por -1, y si vos multiplicaste una fila por un escalar, el determinante aparece multiplicado por ese escalar. ¿No? Bueno, y la 12, la propiedad 12, dice que en una matriz triangular superior o inferior, sea del orden que sea, el determinante se obtiene como producto de los elementos de la diagonal. Es decir, si yo tengo una matriz A, imaginemos 4×4, que tiene 1, 2, 3, 4, y después tiene 0, 5, 1, 3, después tiene 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 7. Bueno, esta matriz, que es una matriz de orden 4×4, si yo quisiera calcular el determinante en una matriz 4×4, debería yo hacer el desarrollo por cofactores, como vimos hace un ratito. Pero como esta matriz es triangular, ¿sí? Que significa que tiene por debajo de la diagonal, tiene todos ceros, es triangular superior, el determinante lo encuentro sencillamente multiplicando los numeritos de la diagonal. Prueben desarrollar en un ejemplo como este, prueben hacerla por los cofactores, o prueben hacer el producto de los elementos de la diagonal y da lo mismo. O sea, el determinante de una matriz triangular, sea superior o inferior y sea del orden que sea, siempre ese determinante se calcula como el producto de los elementos de la diagonal. Entonces, si yo ensamblo esas dos ideas, o sea, yo ensamblo esto de que el determinante en una triangular lo calculo muy fácilmente porque simplemente multiplico los numeritos de la diagonal, ¿sí? Y pienso en que las operaciones elementales de Gauss me llevaban a escalonar matrices, o sea, me llevaban a convertir una matriz cualquiera en una matriz triangular, asocio esas dos cosas y tengo una manera muy sencilla de buscar el determinante a matrices grandotas. Imaginen una matriz de orden 6×6. Si yo me pongo a desarrollar por cofactores, tengo que hacerlo sucesivamente, porque ¿qué hacíamos con los cofactores? Agarrábamos una fila, entonces el determinante lo calculás como el elemento por el cofactor. El cofactor implicaba la submatriz, pero si la matriz es 6×6, la submatriz es 5×5. Entonces tengo que volver a desarrollar el determinante de esa matriz 5×5 por cofactores para bajarla a 4×4. Pero estoy en 4×4, entonces tengo que volver a desarrollar por cofactores para bajarla a 3×3, recién ahí tener la regla de Sarrus. Bueno, con esta combinación de cosas, o sea, sabiendo que si la matriz fuera triangular, simplemente multiplico lo de la diagonal,
y sabiendo que si yo aplico operaciones elementales a una matriz, la llevo a su formato triangular, o sea, la escalono a la matriz, bueno, combino las dos ideas y digo, me conviene escalonar la matriz grande, llevarla a su versión triangular y ahí buscarle el determinante como producto de los elementos de la diagonal. Bien. Teniendo en cuenta qué efecto hacen las operaciones elementales de Gauss, ¿no? Yo sugiero hacer el escalonamiento, pero solamente utilizando la tercera, la que decía que si vos sustituís una fila por esa fila sumada como múltiplo de la otra, el determinante no te cambia. ¿Por qué? Porque si uno hace alguna de las otras operaciones elementales, tenés que acordarte que si intercambiaste fila, vas a tener al determinante, pero multiplicado por -1. Y si multiplicaste a alguien por un escalar, vas a tener a ese determinante multiplicado por ese escalar. Entonces después hay que ajustarlo, ¿no? Básicamente, si uno hace el escalonamiento de la matriz utilizando solamente la tercera de las propiedades de Gauss, que nos garantizamos ahí que el determinante no cambia, yo puedo seguir, o sea, puedo escalonarla y después simplemente hacer el producto de la diagonal y ahí ya está el determinante, no importa el tamaño que sea, ¿no? Cosa que simplifica un montón el cálculo de determinante. Vamos a un ejemplo. A ver, vamos a la matriz B, vamos a hacer la 4×4. 1, 2, 1, 0, -1, 0, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 1, -1, 2, 4. En realidad, 3 y... bueno, capaz que va a salir cualquier número porque la acabo de inventar, ¿no? No está para nada pensado. Pero bueno, es para ver la técnica. Si a mí me piden el determinante de esa matriz y ahí tengo un 4×4. Bueno, la primera idea, o sea, puede ser hacer los cofactores, hacer el desarrollo por cofactores, pero además, cuando la miro, no tengo demasiados ceros en la matriz. O sea, podría sí elegir la segunda fila, hay un 0, la cuarta columna hay un 0, pero hay uno solo, así que demasiado simple el trabajo no me va a hacer. Lo otro por lo que puedo optar es por escalonarla, llevarla a su versión triangular y ahí voy a calcular el determinante como producto de los numeritos de la diagonal, ¿no? Entonces, arranco a escalonar esta matriz. Tenemos 1, 2, 1, 0, ¿cierto? Esa es la primera fila. Bueno, ¿qué necesitábamos? Este pivote, bueno, que ya lo tengo, si no lo tendría que hacer, pero ahí acuérdense que el determinante va a aparecer multiplicado por ese número. Ahora necesito 0 acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un fila 1 más fila 2 y mandar a fila 2. Esa operación no cambia el determinante, o sea que eso lo puedo hacer tranquilamente, que el determinante va a seguir siendo el mismo. Bueno, entonces tengo 1, -1, 0, 2 más 0, 2, 1 más 3, 4, 0 más 1, 1. ¿No? Ahora necesito 0 donde hay un 3. Entonces voy a hacer -3 fila 1 más fila 3 y lo voy a mandar a fila 3. A ver, acá vamos a ir anotando lo que hacemos. Un fila 1 más fila 2 y fue fila 2. Y ahora voy a hacer -3 fila 1 más fila 3. Y esto va a fila 3. Bueno, -3 más 3 que es 0. -6 más 2 que es -4. -3 más 2 es -1. 0 más 1, 1. Y el determinante no cambió. Ahora tengo que hacer 0 acá. O sea, -1 fila 1 más fila 4. -1 fila 1 más fila 4 y que va a fila 4. Y esto es -1 más 1 es 0. -2 menos 1 es -3, -1 más 2 es 1, 0 más 4 es 4. No voy a querer hacer 1 acá, porque si yo necesito hacer un 1 ahí, tengo que multiplicar a la fila por un medio. El determinante va a estar multiplicado por un medio, ¿sí?
O sea, se puede, pero después acuérdense que el determinante que salió multiplicado por 1/2, entonces lo tengo que multiplicar por 2 para cancelar ese efecto que me produjo ahí el escalar. Entonces, voy a tratar de no buscar los unos ahí, justamente para evitarme esto de que el determinante saldría multiplicado por 1/2, ¿no? Entonces, simplemente desde este 2 voy a querer hacer los ceros abajo. La fila 1 ya quedó, 1, 2, 1, 0, ya está. La fila 2 ya está, 0, 2, 4, 1. Bueno, ahora, desde el 2 voy a querer hacer 0 acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 2 fila 2 más fila 3. ¿No? 2 fila 2 más fila 3, que la voy a mandar a fila 3. Bueno, 2 por 0, 0, más 0, 0, 2 por 2, 4, menos 4, 0, 2 por 4, 8, menos 1, 7, 2 por 1, 2, más 1, 3. Y ahora voy a querer, desde este 2 voy a querer 0 acá. Entonces, voy a tener que multiplicar por 3 medios a la fila 2 y sumarle la fila 4. 3 medios fila 2 más fila 4 que va a ir a fila 4. ¿Por qué? Porque 3 medios por 2 me da 3. Y 3 menos 3 me hace el 0 ahí que quiero, ¿no? 3 medios por 0 es 0 más 0, 0. 3 medios por 2 es 3, menos 3 es 0. 3 medios por 4 es 6, más 1, 7. 3 medios por 1 es 3 medios más 4. 3 medios más 4 son 11 medios. Y ahora, ahora no voy a querer hacer un 1 ahí, porque si quiero un 1 ahí tengo que multiplicar a la fila 3 por un séptimo y el determinante va a aparecer multiplicado por un séptimo. Entonces no quiero eso, quiero desde el 7 hacer 0 al otro 7. O sea, menos 1 fila 3 más fila 4, que va a ir a fila 4. ¿No? Y ya ese es el último paso. Tengo que hacer menos 1 fila 3 más fila 4 y mandarlo a fila 4. Bueno, la primera la dejo 1, 2, 1, 0. La segunda también la dejo 0, 2, 4, 1. La tercera también 0, 0, 7, 3. Y ahora, menos 1 fila 3 más fila 4. Menos 1 por 0, 0, más 0, 0, menos 1 por 0, 0, más 0, 0, menos 1 por 7, menos 7, más 7, 0, y menos 1 por 3, que son menos 3, más 11 medios. Vamos a hacer la cuenta acá, menos 3 más 11 medios, menos 6 más 11 son 5 medios. 5 medios. Bueno, entonces, fíjense que yo en todo momento hice la operación elemental tercera, la que no me cambia el determinante. O sea, que si yo le calculo el determinante a esta, es exactamente el mismo determinante que la primera. Pero ahora esa es una matriz triangular, y la propiedad me decía que en una matriz triangular el determinante es el producto de la diagonal. Entonces simplemente, para buscar determinante, simplemente voy a multiplicar estos numeritos de la diagonal acá, o sea, 1 por 2 por 7 por 5 medios, y ese va a ser el determinante de B. El determinante de B va a ser 1 por 2 por 7 por 5 medios, bueno, el 2 con el 2 se fue, me quedó 35. ¿No? Salió demasiado bien el ejemplo para esto de haberlo inventado en el momento, salió demasiado bien.